Bueno chicos, en la tercera parte y última vamos a comentar sobre dos obras importantes de cada escritor, ¿correcto? Esta obra pertenece a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no es cierto? El iniciador o quien va a traer el costumbrismo al Perú, ¿no? Entonces vamos a hablar pues de este artículo de costumbres denominado Un viaje, ¿no? Acá se hace una crítica a la aristocracia. ¿Y por qué, profesor? Porque se va a criticar el viaje o un posible viaje, ¿no es cierto?, de el denominado niño Goyito, así se va a llamar, ¿no? El niño Goyito. Ahora uno dirá, profesor, niño Goyito, o sea, estamos hablando de un muchacho de 7, 8 años. No, ¿sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que él tiene 52 años. Ahora, ¿por qué es una crítica a la aristocracia? Porque según lo que dice el artículo de costumbres es que durante 3 años Goyito empieza a recibir cartas de Chile. Y en esas cartas a él le manifiestan que él debe ir, ¿no es cierto? Él debe ir a Chile a cerrar un negocio familiar. Entonces él durante 3 años empieza a recibir cartas y cuando ya está listo para viajar, son más o menos 6 meses de preparación para su viaje. Por ejemplo, manda a pedir, ¿no es cierto?, que se le confeccionen cigarreras de Cañete, ¿no? Manda a pedir de que en Lima se hagan los mejores dulces, ¿no es cierto? Y durante 6 meses empiezan los preparativos, comprar ropa, comprar medicinas, ¿no?, para que él se vaya o para que viaje en Chile, o para que viaje a Chile, perdón. Ahora, en ese tiempo, ¿no es cierto?, los viajes no se hacían pues por avión, ¿no es cierto?, de manera aérea, sino se hacían por embarcaciones. Entonces, ya después de 6 meses, cuando él estaba a punto de viajar, ¿qué pasa? Empiezan a dudar la familia del niño Goyito si es este medio de transporte donde debe viajar es seguro, ¿no? Entonces mandan a un español, a un catalán, para que vea y registre, ¿no es cierto?, todo, digamos, toda la parte de la embarcación, para que vean la estructura y así a él al final pueda viajar, ¿no es cierto?, de manera segura. Es más, dice que tan importante fue el viaje del niño Goyito que después de este viaje, todo el mundo, antes de partir a Chile, todo el mundo lo fue a despedir: cardenal, presidente, los médicos, las enfermeras, todo el mundo lo fue a despedir al niño Goyito porque se iba de viaje a Chile. Ahora, dice que fue tan importante este evento republicano, ¿no es cierto?, que ya no se habla en el Perú, ¿no es cierto?, cuando uno quiere citar o cuando uno quiere de alguna manera dividir las etapas de la historia republicana, ¿no es cierto?, o de la historia universal en el Perú sobre la división de antes de Cristo y después de Cristo, sino que ahora uno tiene que hablar de, ¿no es cierto?, antes del viaje de Goyito y después del viaje de Goyito como tal, ¿correcto? O sea, en realidad, chicos, este artículo de costumbres es una crítica a la sociedad aristocrática limeña de la época. ¿Y por qué es una crítica? Porque estamos hablando de un tipo que se le hace absolutamente todo para hacer un viaje a Chile, y porque además, ¿no es cierto?, estamos hablando del engreimiento de una persona, ¿no es cierto?, que pertenece a esta clase social. Como que para un viaje se le tiene que dar de todo, como que se tiene que asegurar que el lugar donde vaya a viajar sea bueno, y además, ¿no es cierto?, algo muy importante, esencial, es que él tenga todo lo necesario para poder viajar. Entonces, Felipe Arriaga escribe un viaje y va a centrar ese viaje en Lima, ¿correcto?, en el año de 1840. Y el tema será el viaje que iba a realizar Goyito de Lima a Chile. Y el escenario es la Lima en un ambiente colonial, ¿no es cierto?, en un ambiente de la época como tal. ¿Correcto, chicos? Eso es un viaje de El Niño Goyito. Ahora vamos a hablar de Ñacatita, escrita por Manuel Asensio Segura. Este género dramático porque es una obra de teatro, ¿correcto? Y en él, ¿no es cierto?, se va a realizar una especie de comedia costumbrista, dividida en 4 actos, ¿correcto? El tema será el matrimonio impuesto por interés y celestinaje, ¿correcto? Además va a aparecer la primera, ¿no es cierto?, el primer personaje peruano llamado Ñacatita. Según lo que hemos visto o lo que hemos registrado, dice que
aparece el primer personaje peruano denominado Ñacatita, una vieja endemoniada con cara de virtud, de esas que haciendo mal van y vienen, chismosa, ¿correcto? Y hace, ¿no es cierto?, y hábil en celestinajes, astuta e interesada e hipócrita, ¿correcto? Vamos a ver en este caso la historia que cuenta, ¿no es cierto?, Manuel Asencio Segura. En este caso aparece Ñacatita en la primera escena. Ñacatita es esta vieja, ¿no es cierto?, que tiene una condición arribista. Arribista, ¿por qué? Porque ella, para ascender socialmente, primero se mete, ¿no es cierto?, en decisiones familiares sin que nadie le haya consultado, y a partir de eso forma de alguna manera la desestabilidad de estas familias, ¿no? Ahora, Julieta es hija de Don Jesús y de Doña Rufina. Ñacatita era amiga de Doña Rufina, y Ñacatita, ¿no es cierto?, le va a decir a Doña Rufina, Julieta ya está bonita, está en edad casadera, y yo le recomiendo que el mejor partido para Julietita es que ella, ¿no es cierto?, se case con Don Alejo. Don Alejo es una persona, ¿no?, es una persona adinerada, pero Don Alejo pues tiene 60 años, ¿no? Pero eso no importa, no le dice Ñacatita a Doña Rufina, no importa si sea un viejo así, ¿qué importa? Lo importante es que usted va a asegurar el futuro de la familia. Le conviene, yo creo que le conviene casarlo con Don Alejo. Doña Rufina empieza a analizar y dice, sí, pues no, mi hija tiene 16 años, ¿qué va a hacer de su vida? No va solamente a vestir santos, pero no tiene que casarse con alguien. Don Jesús, por otro lado, ¿no es cierto?, había criado, ¿no es cierto?, y tenía como una persona, digamos, muy querida para él, a Don Manuel. Don Manuel era un muchacho de 20 años que estaba enamorado de Julieta. Y Julieta también estaba enamorado de Don Manuel. Era, ¿no es cierto?, básicamente un amor correspondido. Y Don Jesús aprobaba esta relación. Pero gracias a Ñacatita y a sus, y a la cizaña que ésta mete para que Doña Rufina decida a casar, ¿no es cierto?, a Julieta con Don Alejo, entonces es el que él decide, de alguna manera, hablar con Don Jesús. En una escena, ¿no es cierto?, Don Jesús y Doña Rufina conversan, ya pues dicen, bueno, Julieta ya está en edad casadera, vamos a casarla. Entonces Don Jesús le dice, bueno, a mí me parece que un pretendiente correcto debe ser Manuel, ¿no? Es un muchacho joven, ¿no?, y también es un muchacho trabajador, y yo creo que ya hay una correspondencia porque ambos se conocen desde chiquitos, no deberían casarse. Doña Rufina dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás pensando, no? ¿Por qué se van a casar si Don Manuel no tiene ni dónde caerse muerto? Además, ese joven no conoce de la vida. En cambio, Don Alejo es una persona que tiene fortuna en Francia, además que ha conocido todo el mundo, además que ha pasado por un matrimonio, es una persona de experiencia, le conviene a nuestra hija Julieta. Don Jesús es lo único que se va a molestar, va a poner un grito en el cielo y le va a decir, pero mujer, ¿cómo la vas a hacer casar con Alejo si Alejo tiene casi la misma edad? Pero Doña Rufina dice, pero tiene porte, tiene elegancia, tiene poder económico, nos conviene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que Don Jesús no va a aprobar y entre ambos esposos va a surgir una rencilla. Rencilla que va a aprovechar, ¿no es cierto?, esta vieja chismosa Ñacatita para decirle a Doña Rufina, yo creo que Doña Rufina se debe separar de Don Jesús. Se va a separar de Don Jesús. Doña Rufina, sepárese de Don Jesús. Don Jesús no piensa en el futuro. No es una persona ambiciosa. En cambio, usted sí. Debería separarse de él. Pero para esto, Doña Rufina, ya habiendo sido sembrada por la cizaña de Ñacatita, Ñacatita también va a aconsejarle a la bella Julieta y a Don Manuel. Le va a decir, si su amor es bueno, deberían fugarse. Fúguense de la casa, ¿no? Y de esa manera yo los voy a respaldar, voy a convencer a tu mamá, Julieta, voy a convencer a Don Jesús que su amor es puro, pero huyan, escápense. Entonces Ñacatita va a coordinar la hora, la fecha y el lugar donde ellos se van a encontrar. Pero ¿qué va a pasar? Ñacatita va a jugar, ¿no es cierto?, a las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando Don Manuel va a buscar a Julieta y los dos están huyendo, saliendo de la casa despacito, en ese momento va a entrar Don Jesús.
Y don Jesús va a ver que Manuel se está escapando con su hija Julieta, y eso le va a doler mucho a don Jesús, porque don Jesús ha criado a don Manuel con buenas costumbres, ¿no es cierto? Pero estos dos jóvenes, ¿no es cierto?, imberbes, ilusos, van a hacer eso por consejo de ñacatita, ¿no? Don Jesús entonces en ese momento va a aceptar, ¿no?, que don Manuel no está preparado para su hija, y en ese momento también va a aceptar que doña Rufina, su esposa, tiene razón. ¿Qué va a pasar? Julieta, ¿no es cierto?, va a entrar en este proceso de cortejo. Don Alejo se va a presentar al día siguiente con un hermoso ramo de rosas para cortejar a la pequeña Julieta, ¿no? Y mientras los padres están hablando de esta transacción matrimonial, va a llamar a la puerta, ¿no es cierto?, un amigo de don Alejo. Aparece don Juan. Don Juan va a tocar la puerta y le va a decir: ¿se encuentra Alejo? Y claro está que la sirvienta, ¿no es cierto?, de don Jesús y doña Rufina va a decir: doña Rufina, están buscando a don Alejo, ¿hago pasar al señor? Sí, claro, ¿cómo no? Hazlo pasar, ¿no? Don Juan entra y se topa con don Alejo, con ese gran ramo de rosas y con los padres de la pequeña Julieta, ¿no? Don Juan le va a decir: Alejo, te vi entrando a esta casa y justo estaba yendo a la tuya porque tenía un recado de tu esposa. En ese momento, don Jesús y doña Rufina se miran a la cara. ¿Y por qué? Porque don Alejo en ningún momento del cortejo había manifestado que era casado y que aún seguía viviendo con la esposa. Don Alejo, no sabiendo dónde meter su cara, ¿no es cierto?, va a ser expulsado por doña Rufina de su casa, y es así como la historia termina, privilegiándose el amor, porque al fin y al cabo don Jesús y doña Rufina van a de alguna manera aceptar que Julieta se establezca una relación con don Manuel y que ambos jóvenes se casan, mientras que ñacatita va a ser expulsada de esta familia sin más que dejarla como el personaje más ridículo de la historia. ¿Correcto? Muy bien, chicos, esas son las historias que les quería comentar el día de hoy. Estas son las propuestas del criollismo y de la literatura republicana y del costumbrismo como tal, y espero yo haberlos ayudado en esta clase, ¿correcto? Nos vemos en otra edición del curso de literatura a cargo de su profesor Yosimar Cavalier, y ya saben que les voy a dejar una pequeña tareita para que ustedes la puedan desarrollar. Nos vemos, me despido y muy buenos días. Hasta luego. Chao.